Hay dos o tres cositas de las últimas discusiones que me parecen muy interesantes. Sobre todo porque es que estamos enredados en una trampa semántica establecida por una de las partes, que es la beligerante, y la otra está la defensiva, tratando de mantener una ofensiva que no tiene por qué tener lugar. Es decir, en la medida en que uno responde a la ofensiva, pues entonces ya está participando. Y ahí es donde caemos en la trampa semántica. Y esta trampa es que no existe tal cosa como la derecha. Hay una falange que se autodenomina la izquierda y que se autosegregó a sí misma, definiendo a todo lo demás como a todo el resto como conservador y en la derecha. ¿No? Esto fue del trono francés, cuando las luchas por establecer la monarquía constitucional en Francia. Y desde entonces se ha quedado esto, pero esto, si nos vamos a fijar, es una dinámica que responde a la tensión dialéctica. La tensión dialéctica fue establecida por Sócrates, que no era exactamente un filósofo, sino un sofista, es decir, era un maestro de la retórica. Entonces, nosotros estamos en esta tensión que es dialéctica, cuando la dialéctica ya ha probado su insuficiencia para resolver la historia y sus problemas. En ese sentido, repito, no hay tal cosa como la derecha. Hay una estructura que es conservadora, porque todas las estructuras en la naturaleza tienden a conservar recursos existenciales y, en el caso humano de la cultura, pues también políticos. Entonces, contra eso es lo que se ha levantado la supuesta falange del progreso, que en su momento estaba respaldada por la razón, pero que en 300 años no ha podido demostrar progreso en ninguna de sus facetas. Todo lo contrario, lo único que ha podido mostrar es destrucción y muerte. Entonces, lo primero yo creo que es que tendríamos que dejar de responder a esa trampa y dejar de reconocernos como derecha o avergonzarnos por un carácter conservador, porque lo natural es ser conservador, porque se trata de conservar los recursos existenciales y políticos. Y lo podemos ver, por ejemplo, en el caso racial, de la cultura racial, en cómo hay un conservadurismo negro y hay un conservadurismo blanco, pero no hay un liberalismo negro, sino una oficina negra del conservadurismo que es blanco. Entonces, todo esto en realidad está respondiendo a tensiones que son trialécticas, no dialécticas, pero nosotros nos desenvolvemos a nivel dialéctico y ahí pues es una trampa de la que nunca vamos a salir, a menos que nos neguemos a participar. Lo que tendríamos que hacer es negarnos a entrar en la trampa, negarnos a participar. Digo yo, no sé. Todas esas dificultades alrededor del trono francés y la monarquía constitucional, tenemos que recordar que tampoco eso fue un movimiento espontáneo, no fue una rebelión del pueblo, ni mucho menos, fue una aristocracia disidente bajo la presión del rey del absolutismo de Luis XIV, desde Luis XIV, hasta Luis XVI, y estaba respondiendo a un fenómeno previo, porque mucho antes que eso fue la revolución de Cromwell en Inglaterra, e incluso la ilustración no es de origen francés, es de origen inglés. Lo que pasa es que por el tipo de cultura trialéctica, de nuevo, que había en Inglaterra, pues se dificultaba este tipo de elitismo intelectual y que fue más propicio en los ambientes de la aristocracia francesa, que era de otro tipo. Y entonces todo esto tiene sentido, además, porque Inglaterra es la primera en sentar este tipo de proyecciones, incluso de racionalistas. Si tenemos en cuenta el profesor más grande que tuvo Carlomagno, y fíjense hasta dónde vamos, hasta la dinastía carolingia, fue precisamente Kent, un monje inglés, ¿no? Y entonces de ahí es que viene esta tradición. Y son cosas que no tenemos en cuenta porque creemos que estamos discutiendo problemas actuales. No estamos discutiendo problemas actuales. Los conflictos no son dialécticos, se expresan
dialécticamente, se realizan dialécticamente, pero se determinan dialécticamente por la atención de la cultura sobre la otra atención que si es dialéctica que en tanto socioeconómica. Pero siempre hay que recular un poco, ¿no? Cuando se tiene la provocación, lo bueno no es responder a la provocación, sino recular un poco y poner las cosas en perspectiva, incluso para la otra parte, que normalmente no sabe en lo que se está metiendo. Yo quiero tener cuidado cuando planteo que Sócrates es el padre de la dialéctica, que lo es como principio rector del pensamiento, pero en un sentido práctico. Él no llega a postular nunca a la razón como absoluta, sino que es su potencia negativa. Es a partir de ahí que puede desarrollarse la centralidad de la razón en el pensamiento y en ese sentido él es muy práctico. De hecho, en su caso la razón no es un principio abstracto y universal, aunque él no toca esto, sencillamente no le interesa, sino su uso práctico y en este sentido es siempre local y puntual. La razón resuelve problemas concretos para él relativos al pensamiento. En ese sentido, Sócrates es intelectualmente honesto, incluso como sofista, es intelectualmente honesto. Él no se ha topado con el cristianismo que viene de San Pablo. San Pablo que a partir de postular la necesidad ya como fundamento de la cultura cristiana, pues entonces ya empieza a distorsionarlo todo con la teología. Sócrates no es teleológico en ningún sentido. Y cuando ocurre Descartes lo que hace es secularizar el problema religioso, introducir esa angustia como la duda en la cultura y a partir de ahí, bueno, pues entonces ya se desarrolla el racionalismo moderno. Y todo esto, por supuesto, parte de Sócrates, pero Sócrates no lo hace en un sentido positivo, sino que se establece como su potencia negativa. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque la razón en sí misma es un instrumento válido. Nos podemos entender gracias a la razón. La cuestión está en cuando ésta se absolutiza, que es lo que ocurre de Descartes a Kant.